Hola, buenos días. Soy Eriche Brumbín, investigadora postdoctoral de la UNAM. Hoy vamos a hablar de etnología, de sus orígenes y de los conceptos que la fundamentan. En el universo de las disciplinas antropológicas encontramos a la etnología como la ciencia dedicada al estudio de los seres humanos en sus variedades de manifestaciones culturales contemporáneas. El significado etimológico de la palabra, que viene desde el griego antiguo de etno y logos, es decir, la ciencia de los pueblos, nos hace entender que lo que mueve al etnólogo y al antropólogo es la curiosidad hacia el otro, hacia mundos distintos, la curiosidad de entender la diversidad en todas sus formas. El estudio en el presente de las sociedades y las diversas manifestaciones culturales que las implican suponen un concepto de ser humano como artífice de su propia historia y de sus formas de organización social. De consecuencia, el análisis de la relación entre el mundo de las prácticas, el pensamiento, sus símbolos y los procesos sociales y culturales es el objetivo principal del quehacer etnológico. Si miramos hacia el pasado, los primeros etnólogos fueron viajeros curiosos, exploradores como Marco Polo, naturalistas, aventureros, también funcionarios y administradores coloniales. Pero la etnología como ciencia tiene una historia relativamente reciente. Su origen está vinculado al creciente desarrollo económico de los países europeos en la segunda mitad del siglo XIX y a las ideas de progreso que la segunda revolución industrial llevó consigo. La producción en masa de mercancías implicaba la creación de nuevos mercados, lo que condujo al mundo occidental a expandir su poderío y dominio hacia otros territorios ricos en recursos naturales, como vastas regiones de África, Asia, Oceanía y América Latina, habitadas por poblaciones humanas que vivían de forma significativamente diferente. Entonces, los discursos civilizatorios se hicieron frecuentes para justificar la expansión de las influencias de los países civilizados de Europa y Norteamérica, que pretendían exportar su cultura y las buenas maneras a los bárbaros para así ayudarlo a desarrollarse de mayor velocidad y participar del mundo del consumo. Por esto se requirió de los etnólogos, es decir, de científicos expertos en el estudio de las sociedades exóticas, para poder entender sus usos, sus costumbres y sistemas sociales locales. La etnología en su comienzo se conforma en esta particular coyuntura como la ciencia que estudia a los pueblos exóticos con lo que Occidente estaba entrando en contacto. Si bien en sus comienzos la etnología fue entendida como la ciencia de las etnias y de las razas, muy pronto tomó la forma de una ciencia de las diferencias culturales entre los pueblos, también con respecto a las que se suelen llamar sociedades complejas en contextos urbano-industrializados. Es en ese sentido que la etnología hoy en día estudia las diferencias culturales en la igualdad, liberándonos de varios prejuicios etnocéntricos que afirmaban la existencia de sistemas culturales mejores o más evolucionados de otros. Como toda ciencia social, la etnología es una disciplina interpretativa cuyo objetivo es la búsqueda de significados en clave cultural, es decir, intenta descubrir y explicar qué hace la gente, cómo lo hace, y a partir de cuáles referentes cognitivos y simbólicos los individuos se comportan de una dada manera y no de otra. Esto, en pocas palabras, para los antropólogos significa dar cuenta de la cultura de los pueblos. El universo de estudio de los etnólogos entonces abarca todas las distintas manifestaciones culturales de una sociedad dada, su organización, sus sistemas de normas, las prácticas de vida cotidiana, los valores, las costumbres, las artes, las tecnologías e incluso elementos más efímeros como los mitos, las leyendas y los cuentos. Todo esto sigue siendo válido hoy en día en un contexto de globalización y de grandes flujos migratorios que generan choques, así como encuentros culturales. El etnólogo entonces hoy en día trata de entender la complejidad de los fenómenos sociales contemporáneos, trata de entender las formas culturales específicas que cada sociedad manifiesta, analizando también una amplia variedad de grupos, subculturas, movimientos sociales que pueden ser estudiados de manera particular. Hay que destacar que cultura y sociedad son conceptos dinámicos en continuo cambio y evolución, que conllevan distintas y específicas ideas sobre el ser humano.
De hecho, la etnología nos ayuda a desarrollar un pensamiento al plural, a multiplicar nuestros mundos de posibilidades. Por eso la etnología se ocupa de analizar y comprender qué es el ser humano y cómo se define ese concepto sobre la base de conocimientos locales, situados, contextuales y contingentes. La atención del etnólogo se enfoca entonces sobre las formas en las cuales el hombre piensa y construye sus mundos. Pero ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es la metodología que caracteriza la investigación antropológica? Algo muy específico de nuestra disciplina es el método comparativo, porque de hecho la mirada del etnólogo hacia el otro se convierte en una mirada hacia nosotros. Es decir, comprendiendo lo que nos parece ajeno, lejano y distinto de nuestra forma de ver y entender las cosas, podemos aprender a conocer de forma mejor y más profunda nuestros mismos mecanismos de producción de conocimiento, nuestras mismas formas de interacción y acción social, nuestras construcciones simbólicas de significados, nuestras prácticas de vida. Por esta razón, el trabajo del antropólogo se puede definir como un encuentro etnográfico, un encuentro entre culturas. Desde ese encuentro es posible producir formas de conocimientos, epistemologías, se dice en términos técnicos, que son el resultado de un proceso nunca acabado de negociación y comunicación con el otro. Un proceso de reciprocidad que implica la postura ética del etnólogo y un sentimiento de empatía. Esta es una palabra muy importante en antropología, empatía hacia el otro. En el marco de las ciencias humanas y sociales se habla de dos principales métodos de análisis, cuantitativo por un lado, corte. En el marco de las ciencias humanas y sociales se habla de dos principales métodos de análisis, cuantitativo y cualitativo. Los estudios cuantitativos aspiran a analizar fenómenos macrosociales y tratan de dar explicaciones generalizables a larga escala de los fenómenos observados. Las herramientas de análisis cuantitativas utilizan estudios estadísticos, encuestas y análisis de datos. Por contrario, los estudios cualitativos, como en el caso de la etnología, se enfocan en el análisis a nivel micro, se interesan de las microdinámicas de vida cotidianas, de fenómenos sociales situados y aspiran a producir una forma de conocimiento émico. Esa es una palabra muy utilizada en antropología, es decir, formas de conocimientos locales y siempre contextuales. Ese método se puede definir inductivo empírico. Se observa directamente el fenómeno, se analiza de lo particular a lo general. Por esa razón se puede decir que el análisis etnográfico está basado en la observación participante y en el trabajo de campo. Se usa el nombre investigación participante porque el investigador no es ajeno o invisible en la comunidad que estudia. Por tanto, su presencia también traerá cambios en la conducta del grupo social al que se integra. Ponemos, por ejemplo, que vamos a estudiar una comunidad indígena. El etnólogo tendrá que acercarse y vivir en esa comunidad, interactuar con sus miembros, compartir las actividades cotidianas, las actividades de trabajo y desarrollar, como hemos dicho, empatía con sus sujetos de estudio. Para que la investigación etnográfica sea exitosa, esa participación debe ser recíproca. El investigador no es el único agente productor de conocimiento, sino más bien el conocimiento que se produce en el trabajo etnográfico es el resultado de la interacción permanente entre el etnólogo y las personas con las que se trabaja. Por esa razón, su subjetividad y la de los informantes debe estar lo más consciente en el investigador a lo largo del trabajo de campo, y a eso se llama tener una conducta reflexiva. Bueno, a esa altura se preguntarán ustedes, ¿y entonces qué hacer con todas estas herramientas y con todos estos conocimientos? ¿Cómo aplicarlos? ¿Cómo se integra el etnólogo en el mundo laboral? La investigación etnográfica se ejecuta tanto en ámbito privado como gubernamental, al igual que en ONGs o en organizaciones civiles. En estos espacios el etnólogo puede ser contratado como parte del personal, pero también como freelance. Los temas que se manejan para las diversas investigaciones son variados, desde proyectos relacionados con grupos indígenas, contraculturas urbanas, artes, fiestas y rituales, política, discriminación, religión, migración,
estudio de género, estudio medioambientales, relaciones de poder, interacciones sociales en espacios de encierro como las cárceles o los psiquiátricos. Y en los últimos años el ciberespacio, el análisis de redes, las controversias sobre ciencia y tecnología. Y estos son solo ejemplos de la amplia gama de temas. En el ámbito gubernamental, el etnólogo puede ser contratado de manera individual o en equipo de trabajo para desempeñar algún proyecto social. El etnólogo puede ser requerido para el área de las políticas públicas, para redactar diagnósticos, así como propuestas de aplicación de estos resultados. De igual manera, cada día hay más etnólogos laborando en ámbitos jurídicos de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria. Otra área de inserción laboral ha sido recientemente los derechos humanos. Esto es por los temas que aborda la etnología, tanto en investigación como conferencistas o también como capacitadores impartiendo cursos y talleres. Por ejemplo, con respecto al tema de la delincuencia, violencia de género en contra de mujeres o de la discriminación, el etnólogo resulta indispensable para analizar y proponer cambios en los patrones socioculturales, los cuales se realizan en conjunto con otras especialidades tales como psicología, sociología, derecho, trabajo social, medicina, solo por mencionar algunos. Otro ámbito importante es la museografía. Sus aportes serían en el ámbito de la investigación, aportes analíticos, con la finalidad de darlos a conocer a un vasto público, para lo que se requiere también de habilidades creativas y de conocimiento en montaje de exposiciones donde se ilustre lo más destacado e interesante de los resultados de las investigaciones. El etnólogo también hace uso del audiovisual, de la fotografía, vídeo, audio y en conjunto pueden producirse documentales etnográficos. Finalmente, el etnólogo también puede desenvolverse en el ámbito docente, trabajando en la universidad y en el ámbito académico, tanto como profesor, así como parte de equipos de investigación. Muy bien, estas son las líneas generales para delinear el perfil del etnólogo. Espero que todos ustedes se sientan fascinados por esa interesante profesión y tengan la oportunidad de acercarse y conocer las ciencias antropológicas. Muchas gracias por su atención y saludos.